ideas. Allí desde la comodidad de su casa, de su terraza, donde quiera que estén, vamos a trabajar entonces en esta mañana. El tema es razonamiento verbal, el curso. Bueno, mi nombre ya me conocen, profesor Diego Agurto Cáceres, y vamos a tener como tema el día de hoy tipo de textos según su contenido. Esto lo ubicamos en la página número 14 de nuestra guía. Todos, por favor, atentos con la guía abierta para poder trabajar y de una manera dinámica, de una manera práctica, vamos a resolver los tipos de textos. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces. Dice, tipo de textos. Vamos a la primera parte. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? Entonces mira la respuesta ahí en tu guía, por favor, en la página número 14. Atención, todos. Páginas número 14, guías abiertas. Vamos a trabajar entonces. Dice, un texto es un conjunto de ideas relacionadas que muestra un mensaje global. Cada texto se encuentra conformado por diversas ideas que le otorgan sentido particular. Las mismas que pueden variar en número de acuerdo con la extensión del texto. ¿Qué vas a subrayar allí? Solamente vas a subrayar, es un conjunto de ideas relacionadas que muestra un mensaje global. Nada más, conjunto de ideas relacionadas que muestra un mensaje global, total, cohesionado, coherente que tenga lógica, ¿no? Definitivamente. Y cohesionado que estén unidas sus oraciones mediante los elementos de enlace o conectores. ¿Qué es el tema? Dice, sigamos leyendo allí. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto tratado en el texto. Muestra el significado general y se identifica con la pregunta ¿de qué trata el texto? Cuando tú respondes a esta pregunta ¿de qué trata el texto? Encontraste el tema. ¿Qué vas a subrayar por lo tanto aquí? Es el asunto tratado en el texto. Eso subraya, eso resalta. ¿Y cómo reconoces de qué trata el texto? Punto. ¿Sí? Tipos de textos. ¿Cuáles son los tipos de textos? Aquí tenemos un recuadro. Atención, todos a su guía. Todos con su guía, por favor. Todos con su guía. ¿Sí? Todos mirando el recuadro que aparece en su guía de la página 14. Ahí aparece un recuadro. Te lo voy a explicar. Por favor, atención, te lo voy a explicar. Mira, allí aparece un recuadro. En la parte oscura aparece intención comunicativa. Responden a las preguntas. Modelos y tipos de lenguaje. Y en la parte superior aparecen los tipos de textos. Narrativo, descriptivo, texto dialogado, texto expositivo o informativo y texto argumentativo. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ir desglosando cada tipo de texto. ¿Ya? Muy bien. Vamos. El texto narrativo primero. ¿Cuál es su intención comunicativa? Relata hechos reales o imaginarios. Eso puedes resaltar. Relata hechos reales o ficticios o imaginarios, que es lo mismo, ¿no? Responde a qué pregunta los textos narrativos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Texto narrativo, para que lo reconozcas, ¿sí? ¿Cuáles son los modelos o tipos de textos narrativos? Novelas, cuentos, noticias, mitos, leyendas, puedes agregarle allí, por favor. ¿Ah? Esos son los tipos de textos narrativos. Siguiente. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los textos narrativos? Utilizan los verbos en acción. ¿Ya? Los textos narrativos, repito o recalco, utilizan los verbos en acción. Bien, eso con respecto a los textos narrativos. Vamos ahora a los textos descriptivos. ¿Ya? Vamos a desglosar cuáles son los textos descriptivos. Muy bien, ¿qué son los textos descriptivos? ¿Cuál es la intención comunicativa de los textos descriptivos? Vamos todos a su guía, todos en el recuadro de su guía. Dice, cuenta cómo son los objetos descriptivos. Cuentan totalmente datos, personas, lugares, animales, sentimientos. Allí dan datos o características de objetos, personas, lugares, animales, sentimientos, etc. Responde a qué pregunta el texto descriptivo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa montaña? ¿Cómo es esa persona? Esos son los textos descriptivos. ¿Ah? Y los modelos. ¿Cuáles son los tipos de textos descriptivos? Atiende, guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios. Pero profesor, aquí también eso aparece en los textos narrativos. Ah, ya, pero aprendamos a diferenciar. Los textos narrativos cuentan. Los textos descriptivos detallan. Por ejemplo, el volcán Misti, 5.821 metros de altura, está asentado en la ciudad de Arequipa, cuya extensión es de 63.000 kilómetros cuadrados, etc. Estoy haciendo allí una narración. Pero ¿qué pasa si yo le digo? El hermoso volcán Misti
coronado de un velo de nieve y bañado por las impresionantes aguas del río Chili, engalana con su altura y su imponencia la hermosa ciudad de Arequipa, feraz, fructífera y productiva, donde sus gentes que con mucha confianza caminan por las calles. Ve, ahí estoy describiendo. Entonces ahí está la diferencia entre ambos, ¿ya? Entre los textos narrativos y los textos descriptivos. Muy bien. Y los tipos de lenguaje que utilizan, miren lo que he utilizado yo. Abundancia de adjetivos. ¿Ya ve? Abundancia de adjetivos es lo que utiliza el texto descriptivo. Muy bien. Texto dialogado entonces. ¿Y cuál es la intención comunicativa de los textos dialogados? Reproducen literalmente las palabras de los personajes. O sea, diálogos, conversaciones. Mínimo tienen que haber de 2 personas a más. ¿Ya? Mínimo 2 personas. Responde las preguntas. ¿Qué dicen con respecto a un tema? Recuerda, todo tiene que ver con respecto a un tema. ¿Qué dicen? ¿Ya? ¿Cuáles son los modelos o tipos de textos dialogados? Piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas, etc. Esos son los textos dialogados, los tipos de textos dialógicos, como se les conoce también. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de lenguaje que se utilizan? Allá son acotaciones, guiones, comillas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Esos son los tipos de textos dialogados y qué lenguaje utilizan para poder expresar. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces. El siguiente, texto expositivo o informativo. Significan lo mismo, es lo mismo. Texto expositivo o informativo. ¿Ya? Explica de forma objetiva los hechos. O sea, tal y como se presentan, tal y como son, tal y como están señalados. ¿Sí? Los textos expositivos. Responde a las preguntas. ¿Por qué es así? Responde a las preguntas. ¿Por qué es así? Estamos en el recuadro, no te olvides, en la página 14. Vamos, vamos chicos y chicas de Mega, vamos, segundo de secundaria. Dice, ¿cuáles son los tipos de textos expositivos o informativos? Atención, subraya o resalta. Son los libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, informes, etcétera, etcétera. Ya son los tipos de textos informativos o descriptivos que significan lo mismo. Ya significan lo mismo. ¿Y qué tipo de lenguaje utilizan los textos expositivos o informativos? Un lenguaje claro, directo, sencillo. Si es claro, tiene que ser entendible, tiene que ser directo, ¿ya? Entendible al lector. Muy bien. El siguiente, quinto, texto argumentativo. Puedes ponerle allí. ¿Qué otro nombre lleva el texto argumentativo? Lleva el nombre de texto expositivo. ¿Ya? El texto argumentativo también se le conoce como texto expositivo. ¿Y cuáles son? ¿O cuál es su intención comunicativa? Defiende ideas y expresa opiniones, tratando de convencer a las personas. ¿Cuál es la finalidad de los textos argumentativos? Tratan de convencer o persuadir a las personas. Esa es la finalidad de los textos argumentativos. ¿Qué otro nombre llevan? Persuasivos. ¿Por qué persuasivos, profesor? Porque tratan de convencer a las personas acerca de un tema, lógicamente, acerca de un tema. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es su intención comunicativa? Defiende ideas y expresa opiniones, lo que te estoy diciendo yo, para tratar de convencer con sus argumentos. Responde a qué preguntas, qué pienso, qué te parece, y de allí tratar de convencerte con sus argumentos, ¿ya? O sus afirmaciones. ¿Cuáles son los tipos de textos argumentativos? Tenemos artículos de opinión, críticas de prensa, etcétera, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué lenguaje utilizan? Verbos que expresan opinión, ¿ya? Verbos que expresan opinión. Pienso que, comprendo, reflexionado, he reflexionado acerca de este tema, ¿ya ves? Esos son los verbos que utilizan los textos argumentativos, convencido, etc. ¿Ya? Muy bien, pero aquí, ahora, miren, tenemos en la siguiente los textos instructivos, ¿sí? Aquí todos así, vamos a mirar la diapositiva, los textos instructivos. ¿Y qué son los textos instructivos? Allá, son textos cuyos contenidos presentan, como su mismo nombre lo indica, instrucciones para lograr un determinado objetivo. Los más usuales son los manuales y recetas de cocina. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Frituras de poro. ¿Cuál es su preparación? Entonces, ¿cuál es la finalidad de los textos instructivos? Enseñar, educar, instruir. Y tenemos, se sancocha los poros enteros en el caldo de pescado. Se retiran del fuego
se exprimen bien, se separan las hojas unas de otras para proceder a picarlas en trozos grandes. ¿Qué estoy haciendo allí? Es una receta, ¿no? Estoy haciendo instrucciones. Aparte, se disuelve la harina en la leche, se agrega las cebollas al poro, luego se les pone el queso parmesano, el perejil, la salsa inglesa y la ralladura del limón. Se baten los huevos y se unen a la masa. Se colocan en pequeñas porciones en la sartén, se fríen y posteriormente se sirven. Netamente es un texto instructivo, ¿ya? Porque nos está indicando, nos está enseñando, nos está instruyendo cómo preparar frituras de poro. Ese es el tema también, ¿ya? El tema, el asunto de qué trató el texto. Muy bien, entonces esa es la parte teórica de lo que son los tipos de texto. ¿Qué es un texto? Ya hemos visto que es un conjunto de ideas. ¿Cuál es el tema? El tema es el asunto, no te olvides, y responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿Ya? Y tenemos los 5 tipos de textos, 6 tipos de textos estudiados. ¿Cuáles son los textos? Textos narrativos, descriptivos, dialogados, informativos, argumentativos e instructivos. Ahora vamos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a la parte práctica, vamos a ver. Lee atentamente los siguientes textos, dice, y desarrollemos. Texto número 1, leamos todos juntos, dice así. Por $1000 cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada de su ADN. Puede subrayar eso, una copia personalizada de su ADN. ¿Ya? Vamos a leerlo una sola vez, de una manera práctica. Conocer su genoma y sus probabilidades de contraer enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23andMe, que atiende vía Internet. Esta empresa atiende vía Internet. La persona interesada solo tiene que inscribirse, firmar un consentimiento y enviar saliva en un tubo de plástico, lógicamente para que salga su copia personalizada de ADN según la lectura, digamos leyendo. Al cabo de 4 meses recibirá una clave de acceso a su análisis genético dentro del archivo que la empresa tiene en Internet, del que afirma es un banco de datos seguro. Este servicio está causando polémica entre los expertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué polémica? ¿Por qué debate? Porque algunos de los cuales señalan que dichas pruebas son por lo general inútiles, pues no pueden predecir qué enfermedades pueden aparecer y muy por el contrario, provocan una ansiedad innecesaria, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en Europa, el continente más desarrollado, entonces, de la Tierra para mí, por $1000 uno puede obtener una copia personalizada de su ADN, dice, envía uno su saliva, ¿cierto? Y al cabo de 4 meses recibes información, ¿no? De cuál es tu análisis o quizá tu código genético, pero para algunos expertos esto es una tontería o es algo inútil. ¿Por qué? Porque no se pueden producir enfermedades. ¿Qué enfermedades van a aparecer? Y esto provoca ansiedad, esto provoca inseguridad en las personas, ¿no? Es lo que nos habla el relato. Vamos entonces a la pregunta. ¿Qué tipo de texto es? El tipo de texto sí es sencillo. ¿Qué tipo de texto es? En la resolución tú tienes, en la parte inferior dice, el texto explica, mira, el texto explica el cómo se puede adquirir la copia de nuestro ADN a través de un sitio de internet. Por lo tanto, es un texto expositivo o informativo. Te está dando información, ¿sí? Información acerca de cómo poder obtener una copia, según el texto, de tu ADN, o tu genoma, o tu código genético. Muy bien. Primera pregunta resuelta, entonces, el texto es informativo o expositivo. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Sobre qué nos habla? Bueno, en la explicación que les he venido dando, ya les he dicho, ¿sobre qué nos habla el texto? Ah, profesor, está hablando sobre cómo adquirir la copia de nuestro ADN. Ah, ya, profesor, entonces yo lo resumo y es copia personalizada del ADN. Sí, muy bien, tienes razón. Copia personalizada de ADN o copia del ADN. Ese es el tema del texto, ¿ya? El tema que le pondrías al relato. ¿Qué título le pondrías ahora al texto? ¿Qué título? El título, recuerda, hijo, el título es el nombre del texto, ¿ya? Cuando tú le pones el nombre al texto, ¿sí?
ese viene a ser el título. Entonces, ¿cuál es el título? Conocimiento de nuestro genoma, ¿ya? Conocimiento de nuestros genes o conocimiento de nuestro código genético también. Ese es el título que le pondrías al relato para la pregunta número 3 del texto, ¿ya? Muy bien, correcto. Vamos al texto número 2 entonces, rapidito, vamos al texto número 2. Dice así el texto número 2. Para preparar caspiroleta se pone al fuego la leche con la canela y el azúcar. Bueno, ya tú más o menos vas deduciendo qué tipo de texto es. Dice, se pone al fuego la leche con la canela y el azúcar. Esta mezcla no debe hervir para evitar que se forme nata. Aparte se bate a mano el huevo por separado, es decir, la clara a punto de nieve y la yema hasta que tome color blanco. ¿Sí? ¿Sí? Ahí dice, ¿qué más? Entonces dice, hasta que tome la yema el color blanco. Muy bien, correcto. Dice, se juntan ambas con el licor y la vainilla. Se juntan ambas con el licor y la vainilla. Se retira la leche del fuego y se agrega batiendo la mezcla de huevos y el pisco. ¿Ya? Se sirve en vasos o tazas resistentes al calor y se les espolvorea con especies o con especias, perdón, ¿ya? Anís, clavo de olor, canela molida, ¿no? Dice, su particularidad, se toma caliente. Esa es la particularidad de lo que hemos leído. Entonces, ¿sobre qué nos habló? ¿Sobre qué nos habló el textito? Ah, profesor, ¿cómo preparar una caspiroleta? Ese es el tema. En la pregunta número 5, preparación de una caspiroleta. Puedes apuntar ahí, apunta en tu guía ahí, en lo que estamos trabajando. Preparación de una caspiroleta. Ese es el tema. Y también el título, porque es el nombre. Es el nombre que le pondrías al relato, ¿no? Preparación de una caspiroleta. Tema y título en este caso son iguales, ¿ya? No hay ningún problema que en algunos casos sean iguales. Muy bien. Tipo de texto ahora, hijo. ¿Qué tipo de texto es? Vamos a ver qué tipo de relato. Facilísimo, profesor. Es un texto instructivo porque nos está indicando, nos está enseñando cómo preparar una caspiroleta. Muy bien, correcto. Está facilísimo el texto número 2. El texto número 2. Muy bien. Creo que no hay ninguna pregunta con respecto al texto número 2. Muy sencillo. Vamos reconociendo los textos instructivos, los textos descriptivos, los textos narrativos, los textos argumentativos, los textos expositivos o informativos. Y los textos instructivos que acabamos de desarrollar en el número 2. Muy bien. Pasamos entonces al texto número 3. Vamos, el texto número 3. Seguimos entonces en la página número 15. Texto número 3. Vamos a ver. Dice así. Conocí el mar a los 5 años y supongo que mi primer contacto con él, o sea, con el mar, fue como el que solemos ver en los niños pequeños, asustados, de la mano o en brazos de sus padres, cuando se acercan al agua, bajo la promesa de no te pasará nada malo, vas a ver cuánto te gusta. Esa es la voz de los padres, ¿no? La voz de los padres cuando los peticitos están agarrados, por primera vez ven el mar, ¿no? Desde ese primer chapuzón, desde esa primera experiencia muy común para todos los humanos, quizá todos hayan pasado por eso, específicamente los que vienen no de la costa, sino los que no llegan de otros lugares, es imposible no sentirse atrapado por la belleza del mar. Nací en Quito. Ah, mira, nació en Quito, una ciudad andina en medio de volcanes y montañas. Y aunque ese entorno es el mío, o sea, Quito, y me acoge, también es cierto que he vivido con la sensación de no poder mirar más allá. Siempre existe una montaña en el camino que te indica que del otro lado hay algo, entre comillas, ¿no? Algo que no conoces o que no puedes ver y que te impulsa a que tú lo puedas conocer, a que tú puedas explorar. Dice que este muchacho, ¿no? Dice que conoció el mar a los 5 años. O sea, si nació en Quito, de repente estaríamos hablando de Guayaquil, una ciudad costera de Ecuador, ¿no? La más importante de Ecuador. Entonces, este pequeño fue el brazo de su papá, dice, como todos, pues alguna vez hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Asustados, pero ellos diciéndonos, mantente seguro, mantente firme, no te va a pasar nada malo, vas a ver cuánto te gusta, date un chapuzón. Es la experiencia que está contando
este relator, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto es la pregunta número 3? A ver, ¿qué opinas tú? Narrativo, descriptivo, dialogado. No es diálogo, pues, porque no hay ahí un diálogo entre dos personas, mínimo. Expositivo informativo, te está exponiendo, te está informando, ¿no? Te está tratando de convencer, argumentativo o persuasivo. ¿Qué dices tú? ¿Te está tratando de convencer? Parece que no. ¿Es instructivo? ¿Te está enseñando? ¿Te quiere educar acerca de algún tema? No. ¿Entre qué tipo de texto es? Entre narrativo y descriptivo. Si tú te das cuenta, no te especifica detalles de cómo es Quito, no te especifica de cómo conoció el mar, si estaba con ropa de baño, si entró con sandalias al agua, si se mojó o no se mojó, etcétera, etcétera. No te detalla. Por lo tanto, simplemente es una narración, ¿ya? Es una narración, ¿ya? ¿Por qué? Porque relata hechos reales o ficticios. En este caso es un hecho real, ¿ya? Y responde la pregunta, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y qué vas a responder? Ah, ya, mi primer encuentro con el mar. Entonces el relato es un texto narrativo. La pregunta número 7, no hay alternativa, sino que tú vas a poner ahí texto narrativo. Muy bien. Siguiente, la pregunta número 8, tema. Tema. ¿Cuál es el tema del relato aquí? ¿Sobre qué te habla? ¿O sobre qué te está expresando el autor? Dice, ahí tienes tu resolución. A lo largo del texto, mira, a lo largo del texto el asunto trata o gira alrededor de la experiencia del autor al conocer el mar. Por lo tanto, el tema, ¿cuál vendría a ser? La primera vez que conocí el mar. O cuando conocí el mar. O mi primer acercamiento al mar. Eso vas a poner allí. ¿Ah? Eso vas a poner allí. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta número 3. O en este caso a la pregunta número 9 sería, ¿qué título le pondrías al relato? Recuerda, una vez más te digo, el título, hijo, es el nombre. El título es el nombre del relato. El título es el nombre del relato. El nombre que tú le quieras poner de acuerdo a lo que has leído. ¿Y qué título, qué nombre le pondrías al relato? A ver, según lo que has leído. A ver, según tu propia experiencia de lectura en este momento, ¿qué le pondrías? Ah, profesor, yo le pondría mis experiencias. Sí, es buen título. Del autor, lógicamente. O las experiencias al conocer el mar. O mi experiencia al conocer el mar. El título va a depender, el nombre va a depender también de las alternativas. Y se relaciona con el tema. ¿De dónde sale el título? El título es la unión de, o la suma de, el tema más la idea principal. Si tú sumas esos dos elementos, tema más idea principal, te va a dar el título, mi querido hijo, de tu querido colegio Mega. Entonces, el título que le pondrías es Mis experiencias al conocer el mar. Experiencia al conocer el mar. Ya depende de cómo tú quieras ponerle ahí. Texto número 3, entonces, resuelto, desarrollado. Muy bien. Vamos entonces al texto número 4. Vamos al texto número 4. ¿Qué dice el texto número 4? Todos, allí atentos, ustedes con su guía o ahí en la diapositiva. Dice, según las últimas investigaciones, de las 24 horas del día, un cibernauta, o sea, un navegador en Internet, ¿no? De 8 a 18 años, nos ponen las edades allí, se encuentra 11 horas y media frente a una pantalla de computadora. Qué impresionante, dice, ¿no? Según investigaciones, ¿no? Está 11 horas y media frente a una pantalla de un computador. Ese es el nuevo mundo que las tecnologías han descubierto para él. Así, miles de jóvenes conversan, intercambian fotos, videos y comentarios a través de Internet. Esta realidad ha dado lugar a un hecho realmente asombroso. Los chicos están más despiertos que lo que estuvieron sus padres cuando fueron niños o adolescentes. O sea, el autor está haciendo una comparación, ¿no? De cuando una persona, por ejemplo, que tenga 50 años y era adolescente, esa persona que ahora tiene 50 años, ¿cuánto tiempo dormía en comparación de un joven de hoy, entre los 8 y 18 años, que según el texto pasa su vida 11 horas y media frente a un computador? Por lo tanto, duerme menos. Por lo tanto, están más despiertos que lo que un adolescente de hace 30 o 35 años. Muy bien. Entonces, esta realidad ha dado lugar a un hecho realmente asombroso. Los chicos están más despiertos que lo que estuvieron sus padres
cuando fueron niños o adolescentes. El cerebro de los muchachos de ahora, miren, trabaja 100% más que el de sus progenitores y formadores, porque hay tecnología a discreción, ¿no? Tecnología a discreción. Por lo tanto, dice el texto que ahora el cerebro del joven trabaja mucho más rápido que un antiguo adolescente, ¿ya? Eso según la lectura. Ahora todos están pegados a la tecnología, todo esto, ¿no? Muy bien. Vamos a las preguntas. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, si es una investigación, ¿qué tipo de texto vendría a ser? Ah, es un informe, profesor. Es un informe. Por lo tanto, es un texto expositivo o informativo, profe. Sí, tienes razón, tienes razón. Es un texto expositivo o informativo en tipo de texto. En la pregunta número 10, por supuesto que sí. Muy bien. Ahora el tema. El tema es el asunto, hijo. ¿Cuál es el asunto del texto? ¿O sobre qué te habló? Ah, profesor, el asunto del texto ahí habla de una investigación sobre los navegadores en Internet. Ah, ya, profesor, yo le pondría investigaciones sobre los jóvenes cibernautas de hoy. Muy bien, el tema. Puedes reducirlo. Los cibernautas adolescentes de hoy. O los cibernautas jóvenes de hoy. Ese es el tema. Eso lo vas a escribir. Los cibernautas de hoy. ¿Qué es un cibernauta? Un navegador en Internet. Según el texto está 11 horas y media frente a una computadora. ¿Qué título le pondrías? ¿Qué nombre? Allá, fácil, investigaciones sobre Internet. Muy bien. Título, el nombre, investigaciones sobre Internet. Por supuesto que sí. Desarrollado. Entonces, hijo, el texto número 4. ¿Ven cómo vamos? Mira, si te das cuenta, solamente con una lectura, pero una lectura de carácter analítica. Una lectura analítica. Entonces, esa lectura te lleva a que tú respondas con facilidad los textos que te ponen, ¿no? Ahora sí, vamos al texto número 5. Leamos el texto número 5, ¿sí? Vamos a leer con concentración. Todos juntos vamos a leer. Yukino Miyazawa es una alumna de primer año, a la que le encanta ser admirada, envidiada y sobre todo ser la mejor, ¿atiende? Es bonita, inteligente y muy vanidosa. Delante de sus compañeros se comporta con gran prestancia, dice, y una fingida modestia. Aparenta gustar ella, Yukino Miyazawa, aparenta gustar de grandes obras de la literatura y la música clásica, cuando en verdad prefiere escritores y músicos bastante más mundanos. Apariencias, ¿ya? Apariencias solamente, ¿no? Al llegar a su casa se olvida de todo. Se pone buzo, lentes, un pañuelo en la cabeza y discute con sus dos hermanas. Su gran actuación estamos hablando de apariencias hasta el momento. Su gran actuación marchaba bien hasta que conoció a Arima, un compañero de clases que también destacaba por su inteligencia. Así como ella también, ¿no? Bonita e inteligente y muy vanidosa, pero llega un jovencito, Arima, que también destacaba por su inteligencia y amenazaba además con robarle la admiración del resto. Aunque al principio trató de humillarlo, luego descubrió con él que la apariencia no lo era todo y dejó aflorar sus grandes virtudes, como la terquedad, o sea, ella, ¿no? Terquedad, la piconería y esa extraña obsesión por ser la primera. Pero por encima de todo, descubrió el más profundo amor y sus consecuencias. O sea, ¿qué sucedió? Se enamoró. Se enamoró. Claro, dice que le había llegado la competencia. Al principio quizá trató de ignorarlo, de humillarlo, pero quizá este jovencito Arima no le hacía ningún caso. Para él no era. Y eso le afectó a ella. Entonces, pero dice que al final descubrió el más profundo y amor y sus consecuencias. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí el texto, vamos a ver cuál es el tenor del texto. Hemos leído una sola vez. Vamos a responder ahora a las preguntas. ¿Ah? Vamos a la pregunta número 13. Respondamos la pregunta número 13. Dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el asunto? Recuerda, tema igual asunto del texto. ¿Cuál es el asunto del texto? Dice en la primera, la apariencia física de Yukino. Habla, sí, de la apariencia física porque dice que era bonita, pero no es el tema. La verdadera personalidad de Yukino. Puede ser, profesor. Argumento de Carecano. No aparece allí ningún Carecano, por favor, entonces allí eliminamos. El enamorado de Yukino no habla para nada. Y la actuación de Arima.
miren, Arima no actuó. Arima se comportó conforme a lo que era, sin aparentar nada. No había hipocresía en su comportamiento. Aquí está la resolución. El texto nos revela la verdadera personalidad del personaje. En este caso, ¿quién? Yukino Miyazawa. La verdadera personalidad del personaje que solo le gustaba aparentar frente a los demás. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa B. Respuesta mega. La verdadera personalidad de Yukino. Alternativa B entonces. Muy bien. Pregunta número 14. ¿Qué tipo de texto es? Narra, instruye, dialoga. No hay diálogos allí. No hay instrucción también. Eliminas instrucción y diálogo. ¿Te está tratando de convencer acerca de algo para que sea argumentativo? No, entonces eliminas argumentativo. ¿Nos quedaría descriptivo o narrativo? Entonces vamos a ver. Ah, profesor, aquí el autor está haciendo... Yukino es una alumna de primer grado a la que le encanta aparenta gustar de grandes obras de la literatura, etcétera, etcétera. También profesor dice que su gran actuación marchaba bien hasta que conoció a Ari. Es un texto no descriptivo, pero sí narrativo, porque está narrando un hecho real, la verdadera personalidad de Yukino, profesor. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Es un texto narrativo, profesor. Muy bien, respuesta mega, respuesta correcta, respuesta 14. Alternativa A. Muy bien. Pregunta número 15. Es falso sobre Yukino. Marca la que no tiene nada que ver con respecto a Yukino. ¿Ya? Vamos a ver. Le gusta aparentar lo que no es. Eso sí es verdad, porque no es su verdadera personalidad la que mostraba Yukino en el colegio y otra era en su casa. B. Gusta verdaderamente los músicos mundanos. Sí. Cuando llega a casa dice que se pone a escuchar música mundana, según el texto, ¿no? Se comporta con fingida modestia. También se comporta con fingida modestia. Es verdadero y nos están pidiendo, márcalo, falso. No tiene obsesión por ser la primera. Si tú lees en la última parte del texto dice, 3 líneas antes de terminar, y esa extraña obsesión por ser la primera. Había una extraña obsesión por ser la primera. Por lo tanto, la D es falsa porque dice no tiene obsesión. El texto dice que sí. Y E, ¿es descubierta por Arima? Sí. O sea, con Arima descubre su verdadera personalidad. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa D, no tiene obsesión por ser la primera, cuando vimos que sí. Respuesta mega, correcto. Muy bien, alternativa D. Sigamos entonces. Texto número 6. Vamos con el texto número 6. Todos juntos. Leamos el texto número 6. Un tigre, cuando era cachorro, había sido capturado por humanos. Vamos, esa es la acotación. Un tigre cuando era cachorro había sido capturado por humanos. Fue liberado luego de varios años de vida doméstica, ¿no? O sea, viviendo con los humanos. La vida entre los animales no había disminuido, la vida entre los hombres no había disminuido sus fuerzas ni sus instintos. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos, teniéndolos otra vez entre ellos, le preguntaron, ¿qué has aprendido? El tigre meditó sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente, o sea, el que vivía entre los humanos, ¿no? Quería enseñarle a los humanos algún concepto sabio, importante, trascendente. Recordó un comentario humano. Los tigres no son inmortales, ¿no? Eso es lo que escuchó el tigre, que lo soltaron para que fuera con sus hermanos. ¿Qué escuchó ese tigre? Que los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales, porque ignoran la muerte, claro, ellos viven cazando nada más. Entonces el concepto del humano significa, creen que son inmortales, porque ignoran la muerte, ignoran que morirán, dice, ¿no? Muy bien. Ah, pensó el tigre para sus adentros. Ese es un pensamiento que los sorprenderá. No somos inmortales, la vida no es eterna. Aprendí esto, dijo por fin. Ahí está, ¿no? No somos inmortales, solo ignoramos que alguna vez vamos a... Ya, tú comprenderás lo que sigue después de esos puntos suspensivos, ¿no? Dice que los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar. O sea, él estaba hablando de su experiencia con los humanos, pero cuando estaba hablando dice que alguna vez vamos a puntos suspensivos, los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar. Se abalanzaron sobre él, dice, toditos, todos a una. Le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte, dijo uno de los felinos, claro, uno de los atacantes, ¿no? Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. Pero más o menos el tenor de la lectura, me parece que este tigre que había sido capturado por los humanos, ¿no? Según el texto, no tendría ningún resentimiento.
¿no? Y quieren contagiar a todos. Me parece que el resentimiento estaba en los tigres que acabaron con su vida, ¿no? En sus hermanos, que terminaron con su vida. Porque del tigre que fue capturado cuando era cachorro por los humanos, cuando era petizo, ¿no? Cuando era un menino, no había nada de malo. Entonces no se entiende aquí por qué en la lectura dice que los otros tigres se la abalanzaron. Pero yo quiero entender que eran ellos quienes estaban resentidos, ¿no? Muy bien, vamos entonces a las preguntas del relato. Vamos a las preguntas. Dice, facilísimo, mira, una sola lectura hemos hecho, hijo, hija. Una sola lectura hemos hecho. Y ahora vamos a resolver la pregunta de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que hemos entendido. Entonces, para que tú desarrolles un texto de lectura de manera correcta, tienes que poner la mente en blanco, olvidarte de todo y poder sumergirte en la lectura. ¿Qué quiere decir sumergirse, profesor? Ya, introducirse en la mente del autor, en lo que el autor piensa. Eso es lo básico, eso es lo primordial, en la comprensión de lectura. Y en estos momentos vamos pues a pasar a desarrollar las preguntas. Vamos entonces a la pregunta 1, en este caso la pregunta número 16, ¿ya? En este caso la pregunta número 16 dice, ¿qué tipo de texto es, profesor? Vamos a ver qué tipo de texto es. Tenemos descriptivo, argumentativo, narrativo, dialogado o instructivo. ¿Qué tipo de texto viene a ser? A ver, ¿tú qué opinas? A ver, dice, ¿es un texto descriptivo? ¿Se describe la situación? ¿Argumenta, te trata de convencer? ¿Narra? ¿Dialoga? ¿O instruye? Profesor, aquí yo veo, profe, yo veo diálogos, claro, entre los leones, entre el que lo dejaron libre los humanos, claro, entre el que lo dejaron libre y sus hermanos, cuando llegó a ellos y les comienza a hablar sobre su experiencia con los humanos. Por lo tanto, profesor, para mí el texto viene a ser dialogado. La alternativa D, es correcta tu respuesta. La alternativa D es un texto dialogado. Muy bien, correcto. Alternativa D, respuesta mega. Muy bien. Siguiente pregunta, número 17. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué trató el texto? Vamos a ver. ¿De qué trató el texto, hijo? Vamos a analizar a ver. La rivalidad entre tigres. El tigre que quería hablar. Un tigre que fue capturado por humanos. La muerte de un tigre o la envidia de los humanos. En este caso no hablamos de la envidia de los humanos. Rivalidad entre tigres puede ser. El tigre que quería hablar. Un tigre que fue capturado por humanos, pero no, un tigre que no es el tenor, mejor dicho, no es el asunto central. La muerte de un tigre. Bueno, la rivalidad, porque al final había rivalidad entre ambos, ¿ya? Y eso es lo que llevó a los tigres, que eran los verdaderos resentidos, a matarlo, a deshacerse de él, a eliminarlo, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta, la alternativa A, la rivalidad entre tigres. Muy bien, correcto, respuesta mega, alternativa A. Vamos entonces a la pregunta número 18. Marca el sinónimo del término meditó que aparece en el texto. Tú ya sabes, bueno, la palabra meditar. Meditar es reflexionar, por lo tanto, A olvidó, B pensó, C habló, escuchó, mintió. Seguramente ya marcaste la respuesta, pensó, y la resolución dice, mira la resolución, según el contexto, si medita sin prisa, el sinónimo adecuado sería pensó, ¿no? Alternativa B. 19. Indica la oración, solamente una, que no guarda relación con la lectura. Una, porque no pueden haber más porque son alternativas objetivas, solamente una. A. ¿El tigre quería transmitirles algún concepto sabio a los otros tigres? Sí, es verdad. Eso quería transmitirle un concepto sabio, ¿verdad? B. Un tigre que cuando cachorro se fue a vivir con humanos, fue a visitar a su familia, no nos habla que era su familia. O, bueno, a su familia, dice. Aunque, profesor, aquí en el texto dice, fue liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había disminuido sus fuerzas. En cuanto lo dice, ya en la espesura, sus hermanos, teniéndolo otra vez entre ellos, sus hermanos. Por lo tanto, la B dice,
Un tigre que cuando cachorro se va a vivir con humanos fue a visitar a su familia, sus hermanos, ¿verdad, profesor? Nos pide la que no guardan relación, ¿verdad, la B? Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar y lo atacaron hasta morir. Vamos a ver esa. D. El dicho que recordó el tigre es que los tigres no son inmortales. ¿Sí? Claro, eso es lo que pensaban los humanos. Es verdad. Y la E. Los tigres creen que son inmortales porque ignoran la muerte, recordó el tigre. De lo que había escuchado de los humanos. Verdadero. Mira la C. Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar y lo atacaron hasta morir. No lo atacaron hasta morir, porque si tú lees el último párrafo, lee conmigo el último párrafo, ahí en tu guía, ahí en el último párrafo lee. Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. No lo atacaron hasta morir, sino que lo hicieron desangrar y él recién murió. Por lo tanto, la alternativa C no es completa. Por lo tanto, la respuesta, Mega, la alternativa C, de la pregunta número 19. Muy bien. Y la pregunta 20, se puede concluir, se puede deducir. Los hermanos del tigre pensaron que él estaba condenado a muerte. Se puede deducir. Los tigres son seres vivos muy agresivos. Sí, pero eso no es una deducción, pues de acuerdo a la lectura. Los tigres son seres poco inteligentes, por eso atacan a los seres enfermos. No tiene nada que ver con la lectura. D. La vida con los seres humanos garantiza la vida de los animales. No, para nada. No tiene nada que ver con el texto. Los tigres odiaban a los que venían de otro lado. Tampoco, porque lo escucharon. Porque si lo hubieran odiado de un momento, lo hubieran matado. La respuesta, los hermanos del tigre pensaron que él estaba condenado a muerte y que ellos tenían que matarlo. Por eso se deshicieron de ellos. Alternativa A. Muy bien. Pregunta número 20. Correcto. Ahí entonces hemos llegado al final de esta clase práctica de tipos de textos. Hemos estudiado 6. Textos narrativos, descriptivos, argumentativos, informativos, textos también argumentativos y textos dialogados o dialógicos. Muy bien, aquí nos vamos a quedar, ya mi querido hijo, aquí nos vamos a quedar, mi querida hija. Y como tarea va a quedar las páginas 37, 38 y 39, que viene a ser la tarea de lo que hemos hecho. Repito, 37, 38 y 39, que son fáciles, porque solamente es para que escribas, marques, y marques, nada más. 37, 38, 39. Es muy sencillo. Tiene que ver, guarda relación con lo que hemos trabajado. 37, 38, 39. Lo voy a poner a la plataforma, ¿sí? Y allí tú lo vas a leer y lo vas a desarrollar. Ha sido verdaderamente un placer el trabajar contigo. Que Dios te bendiga siempre. No te olvides que tienes que ser un hijo obediente y evita salir de casa. Gracias por tu atención. Que tengas un buen día. Chao.